Welcome to Francis Collins School. Vamos a continuar con nuestras clases, pero esta vez algo diferente, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque estamos celebrando Mes Patria, se nos vienen los exámenes y todo lo demás, y por lo cual vamos a dar un pequeño recordatorio, un reforzamiento y hacernos recordar de qué se trata cada tema que hemos trabajado, ¿de acuerdo? Entonces rápidamente vamos a repasar y no se olviden de darse también de su parte, dar su estudio respectivo. Vamos a iniciar qué temas hemos trabajado y que puede ser que va a venir en el examen, ¿ya? Primero, hablamos sobre los poderes del Estado. ¿Qué serán los poderes del Estado? Acá estamos observando. Los poderes del Estado son organismos que regulan, que controlan todo dentro de un país, ¿ya? Que es el poder legislativo, el poder judicial y poder ejecutivo. Cada quien tiene su función, ¿ya? Legislativo es la creación de leyes, judicial es el que hace cumplir las leyes y ejecuta, que si es que cometes algún delito te vas a ir preso. Ejecutivo es el que donde están gobernando es el presidente y todos sus ministros con el objetivo de brindar un servicio, lo que requiere una nación, ¿de acuerdo? Y nosotros pertenecemos dentro de ella. También acá vamos a ver otro tipo de organizaciones, organismos constitucionales autónomos, ¿ya? Por ejemplo, son autónomos en diferentes formas. ¿Por qué yo he puesto acá en imágenes? Pues estas organizaciones son los que también ayudan a regular y mantenerse una democracia dentro de un país, ¿ya? Como para elegir nuestras autoridades, pues los que eligen somos nosotros. Entonces, como la RENIEC, con la OMPE, como Jurado Nacional de Elecciones, ellos son los que pues se organizan y también son autónomos, que significa que ellos son libres de poder tomar decisiones, ni a nadie, ninguna persona les impone de qué es lo que tienen que hacer. Entonces el representante o la presidencia de estas instituciones pues tiene muchas personas a su alrededor de poder, colaboradores, para que esas instituciones funcionen adecuadamente al servicio de un pueblo que somos nosotros, ¿ya? Acá vamos a mencionar también otras organizaciones que funcionan dentro de nuestro país, pues que son muy importantes, que apoyan al presidente, digamos, ¿ya? Pero también son independientes de poder tomar sus propias decisiones, como el TC, el Tribunal Constitucional del Perú. El Tribunal Constitucional del Perú pues está ubicado en nuestra región, en Arequipa, ¿ya? Es la máxima autoridad que podemos conocer y la máxima ley que distribuye a nivel nacional y que se cumplan todas las leyes que no estén respetándose los derechos de un pueblo, ¿ya? Cumple todo si es que se vulneran todos los derechos del trabajo, no sé, de educación, de salud, y vamos judicializando y vamos a llegar a la máxima autoridad, que es el Tribunal Constitucional, que ya mencionamos también, que ya está acá adelante. El Jurado Nacional de las Elecciones pues son las personas o son los encargados de poder, en cuando elegimos algún tipo de autoridades, de regular y fiscalizar a que se cumplan todo adecuadamente, democráticamente. La OMPE, por ejemplo, la OMPE es la Oficina de Procesos Electorales, que organizan, ¿no es cierto?, el que va talonario, el que comunica, el que publica, el que cómo van a elegir, dan tipo de informes a los candidatos. Ellos son los que se encargan de, digamos, informar a la población, ¿ya? La RENIEC es la institución que ahí registramos nuestro DNI, ¿no es cierto? Cuando fallece una persona también, o porque cuando nace un niño, un matrimonio, qué sé yo. Entonces los documentos ya van ellos viendo y adquiriendo pues para que el Estado tenga conocimiento. Tiene que saber todo el movimiento de nuestro país, de toda la población. BCRP, ese es un banco central de reserva, ahí donde tenemos, digamos, ahí es el que guarda el Estado el dinero, ¿ya? Digamos, el Estado, para poder distribuir el dinero equitativamente a nivel nacional, pues el dinero no está durmiendo, o sea, acaso siempre está en constante movimiento, ¿ya? Contraloría General de la República. Esta institución es el que se encarga de verificar algunas empresas, instituciones, de que funcionen adecuadamente y que se cumplan las leyes dentro de las normas que han impuesto del Poder Legislativo, Judicial, ¿ya? Que tienen que hacer. Entonces todas las empresas e instituciones tienen que ver a que se cumple a la legalidad esta institución. Eso es su. Y
por último, tenemos la Defensoría del Pueblo, ¿de acuerdo? Ese es el que se encarga de que todas las veces se vulneran los derechos de la población, y nosotros podemos acudir a esa institución de poder quejarnos de qué es lo que se nos está maltratando en algún tipo de aspecto. Pues en general, digamos que compramos un artefacto, nos han engañado, pero es una empresa muy grande, entonces podemos ir a quejarnos de que esa empresa no está cumpliendo con lo que está ofreciendo al público, ¿no es cierto? También en el trabajo, pues de cómo se te vulnera en colegios, en diferentes instituciones que no respetan los derechos de las personas, entonces podemos ir a acudir a esas instituciones. A cualquiera de estas instituciones es importante que funcione libre e independiente, pues nadie le obliga a lo que debe o no debe de hacer, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a continuar con la siguiente. Dice, gobiernos locales. Los gobiernos locales es dentro de una localidad, que vendríamos a hablar de Arequipa, ¿ya? En el caso del tuyo, podría ser de tu distrito, Miraflores. ¿Quiénes son los que integran ellos? Es el consejo, la alcaldía, el consejo de coordinación local y las juntas vecinales, ¿ya? Que están delegadas para cumplan cada función específica, que eso a su vez también están en el objetivo de servir a la población en el transporte, en servicios públicos, el medio ambiente, el recojo de basura, la limpieza, ¿no es cierto?, de nuestras calles, parques, la conservación. Ellos son los que se encargan de cada distrito, ¿de acuerdo? Y a su vez también acá tenemos los gobiernos regionales, es nuestro representante. Actualmente tenemos el Mexica acá, ¿no es cierto? El Mexica, él es el que nos gobierna, digamos, la parte sur. Pues todo es un conjunto desde la presidencia, desde el presidente del Perú, y todo a su vez cada departamento tiene su gobernador regional para que puedan ser un gobierno equitativo, ¿no es cierto? Porque el presidente no va a poder abarcar a todos los territorios y escuchar. Entonces, por eso tenemos otros gobernantes muy apartes, dependiendo de su localidad, necesitando de acuerdo a la población también, ¿ya? Pero todos los pueblitos aledaños, cercanos, todos tienen un alcalde, un gobernante, ¿ya? En el caso de los gobiernos regionales, por ejemplo, ¿qué es cómo está integrado? Está integrado por consejo regional, el presidente regional que ya mencionamos, el consejo de coordinación regional. Ellos son los que fiscalizan y verifican a función y a cabalidad las funciones del gobierno regional, y también tiene, digamos, comunicación constante y permanente con el presidente del Perú, ¿ya? Y tienen algunas funciones específicas que te voy a mencionar y que ya hemos mencionado también en las anteriores actividades. ¿Cuáles son sus funciones? Primero, también puede crear algún tipo de normativas dentro de nuestra región, ¿ya? Que regule, por ejemplo, los medios de transporte, que son muy diferentes a diferentes departamentos de nuestro país. Entonces, de nosotros tal vez necesita más orden, más estricto, así como actualmente en pandemia estamos desarrollando que tienen que respetar determinados asientos, no todos deben de sentar. Es una normativa que va creando con el objetivo de resguardar la seguridad integral física y emocional de la población que somos nosotros, ¿ya? Funciones de planteamiento, de mejora de toda la ciudad, ¿no es cierto? Puede ser de que necesitemos más parques, más digamos, pistas, agua, desagüe, alumnos, entre otros servicios que pueda necesitar la población. También tenemos función administrativa y ejecutora, y son los que ejecutan, como dice la palabra, ¿no es cierto? Hace cumplir lo que está indicando. Y también ve de que se cumpla, se distribuya a nivel todos los distritos que tenemos. Ustedes tienen su alcalde, yo, otro distrito Cerro Colorado, qué sé yo, que la distribución administrativa económicamente sean para todos por igual. Para eso son representantes de toda la región, y los locales son los alcaldes que cada distrito tienen, y al par todo conjuntamente los gobiernos, entre los tres gobiernos, el presidente, el gobernador regional y los alcaldes y las juntas vecinales, dentro de ellos, que están trabajando conjuntamente al servicio de la población. Muy bien, acá yo me voy a ir a mi sitio y vamos a continuar. ¿Qué más nos dice? No se olviden de dar su repaso permanente. Ahora sí nos pasamos a otro tema. Ya hemos trabajado también la caída del Tahuantinsuyo. Podremos dar una reseña general desde la conquista.
Muy bien, nos hemos pasado a la caída del Tahuantinsuyo, ¿verdad? Podemos hablar, por ejemplo, desde la conquista por parte por parte de los españoles, ¿no es cierto? Han querido, ¿qué es lo que buscaban ellos? Nuevos territorios y colonizar, ¿verdad? Han descubierto Cristóbal Colón todo lo que es en América, y posteriormente pues se entera Francisco Pizarro que había un imperio muy rico que se llama el Imperio Tahuantinsuyo o el Imperio Incaico. Había mucha riqueza. Entonces, a base de ello, pues cuando inician a buscar, pues de una de otra manera, querer conquistar, o vienen a conquistar directamente, ¿no es cierto? Cuando llegan los conquistadores, en ese momento había una guerra civil, un conflicto, eso sabemos, ¿no es cierto? Un conflicto entre Huáscar y Atahualpa. Entonces, ¿cuáles son cuando llegan ese tipo de conflictos? ¿Qué es lo que dice acá la causa de la conquista incaico? Es el conflicto entre ellos para gobernar el imperio incaico o el Tahuantinsuyo. Pues uno estaba de acuerdo a la forma de gobierno y el otro no. El otro era indicaba que los indígenas no se les daba equitativamente, se les explotaba, no sea, era muy abusivo, qué sé yo. Entonces, en ese momento llegan los conquistadores Francisco Pizarro y ya pues inicia entrar por el lado de Piura, ubican quién es el gobernante. Cuando llegan pues acá, cuando llegan a los huancas, algunos pueblos indígenas apoyan a los españoles, indicando de qué manera puede atacar el imperio incaico. Por eso es que ellos se enteran de que había un conflicto civil, una guerra civil entre el gobierno. Entonces estaba débil. Si hubieran estado unidos, jamás hubiera podido ser conquistado. El imperio incaico era un imperio muy poderoso, porque eran muy luchadores los incas y muy fuertes. Entonces, a base de que ellos se enteran, pues eso ataca. Eso fue en la primera. La segunda consecuencia o la segunda causa, pues comienza, como ya mencionamos, que apoyaron los cañaris, los chichapoyos y los huancas a los españoles. Pues los españoles no llegan así nada más, vienen con mucho armamento, los superaba a los incas, como acá podemos ver, que hemos trabajado también en sus diapositivas, vas a ver más imágenes. Vienen armados, vienen armamentos, vienen fusiles y vienen con caballos, perros entrenados para atacar. Y con la comparación con lo que los incas solo tenían lanzas, algún tipo de, digamos, ondas, de esa manera no tenían para luchar, pero esto con un arma ya lo mató a toda la gente. Entonces fue una de ellas por la superación o por la superioridad que tenía de armamento de parte de los españoles. ¿Ya? ¿Cuál era el objetivo también? Acá el objetivo de los españoles era la evangelización, ¿ya? Y que todos creyeran en un solo Dios que podría ser los españoles. Es lo que ellos creían, un solo Dios, y los incaicos eran politeístas, creían en diferentes dioses. ¿Ya? Entonces ellos lo que no querían, pero también era una forma de persuadir y someterlos a los indígenas, ¿ya? Que pudieran aceptar la forma de gobierno de los españoles, ¿de acuerdo? Entonces han sido de esa manera, con el objetivo de, aparte de la conquista de religión, no podían luchar contra variedad de enfermedades que habían traído ellos, los españoles. Bueno, desde la época al descubrimiento ya habían expandido las enfermedades como la que conocemos actualmente, ¿no es cierto? Como la viruela, el sarampión, algunas gripes, y varias epidemias ha traído varios tipos de enfermedades que en ese tiempo no había. No había las enfermedades grandes que pudieran matar así, porque no había medicamentos tampoco. Entonces así inicia y va, pues como dice, el imperio Tahuantinsuyo fue conquistado a pesar de las luchas constantes por parte de los incas y los que se resistían a ser conquistados por parte de los españoles. ¿Ya? ¿Qué más nos dice aquí? Vamos a ver. Ya te estás acordando todos los temas, ¿verdad? Ya sí lo estás más o menos de qué estamos hablando. Hablamos de la resistencia andina. La resistencia andina es algunas personas dentro de los incas o los indígenas que vivían en este imperio, pues no aceptaban, ¿verdad? Eso dijimos hace un momento. Al no aceptar, ¿qué es lo que pasa? Se enfrentan a los españoles.
cómo al enfrentarse, pues, ¿no es cierto? Al enfrentarse todos luchan contra de su poder, la forma de gobierno, pero los españoles han sido muy astutos para que no sigan resistiéndose. ¿Qué hacen? Nombran un gobernante, digamos, un representante por parte de los incas, ¿ya? El quien le nombra es Atoparca, que nos consideraron como un títere de los por parte de los españoles, ¿ya? Tupac Hualpa era o Toparca era conocido, era como para que le dieran seguridad a los indígenas y que los que no estaban de acuerdo con su forma de gobierno que habían traído los españoles pudieran pues tranquilizarlos, como un representante, ¿no es cierto? Como un comunicador de la forma de gobierno que estaba ofreciendo los españoles. Posteriormente a haber nombrado, pues reclaman también ese asesinado Toparca y le echan la culpa a otros incas, indicando de que tú habías matado. Pero a su vez, pues reclama, por ejemplo, Manco Inca reclama su reino cuando a él dice, ya, yo te voy a apoyar, dice a los españoles, y los españoles le ofrecen, pues, si tú vas a apoyar, yo te voy a dar un reino para que tú puedas gobernar. Y cuando Manco Inca reclama, yo quiero mi trono, lo que me has ofrecido, y qué es lo que hacen los españoles, lo encierran, se abusan de ellos, le escupen, se ensucian encima de ellos y todo lo demás. Al darse cuenta, él, al ver cómo maltrataba a toda su población en los españoles, abusaban de las mujeres, mataban a las personas y no respetaban nada. Entonces ahí él se va con engaños y para formar pues un grupo de las personas que estén de acuerdo y estén en contra de la conquista de los españoles. Entonces va a formar su ejército y es cuando ahí se inician determinados conflictos muy grandes, ¿no es cierto? Y pues de algún momento de constantes guerras ha estado rodeando en ese momento ya ha formado digamos su reinado o su virreinado en el territorio peruano, en Lima, ya no era en Cusco. Y inician pues a atacar, ya habían creado la casa de indias en Cusco, algunas casas de gobiernos en diferentes departamentos, ¿no? y que hicieron y ponerse pues en contacto con otros indígenas para y sacar pues a ellos, ¿no es cierto? Sacar de la conquista del gobierno que estaban ellos sometidos. De algún momento pasados los tiempos, el Manco Inca pues muere o es asesinado en el año 1544 y la lucha pues digamos que apacigua porque ya no había otros revolucionarios constantes en ese momento y son sometidos el imperio incaico, todos los pueblos indígenas y todos los pueblos de lo que nosotros actualmente conocemos de un polo al otro polo fue conquistado y dominado, pero no gobernado equitativamente. ¿Ya? Y hasta este momento se nota esa diferencia, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó después de la conquista? ¿Qué es lo que crees que trajo muchos cambios? Pues la forma de gobierno, la forma de vida, principalmente cómo vivían los incas y cómo vivían los españoles. Iniciamos con los cambios económicos, políticos y la religión. Siempre ellos cuando han ido a diferentes territorios han llevado esos cambios, esa cultura nueva, ¿no es cierto? La cultura nueva que pudo haber llevado la economía, la forma de comercio, la compra y venta de los productos. Lo político, la forma de gobernar, y que tenía que haber un alcalde, un representante en cada lugar, en cada en cada pueblo grande conquistado, como digamos Arequipa, podemos hablar de Tacna, podemos hablar de Cusco, hablamos de Puno, qué sé yo, ¿no es cierto? Cajamarca, Huancavelica, todos los departamentos de nuestro país tenía que haber un representante por ser grande, ¿no es cierto? No se puede abarcar solo el virrey de poder gobernar y ver todo lo que ellos requieren, toda la riqueza sacar. ¿Ya? Y a su vez también pues la evangelización, porque a través de la evangelización tenía un poder muy fuerte con el rey. El rey era el principal asesor de cómo debería administrar la economía de los territorios conquistados y colonizados. La iglesia es el que hacía una persuasión a al pueblo del indígena y a su vez también respaldaba el que se les respete los derechos y que se eduquen los indígenas, y es lo que veían pues por parte de los españoles, ¿no es cierto? Es lo que buscaba. Pero con el pasar del tiempo pues algunas cosas no han funcionado y no se ha regulado como no.
al ver así cómo funcionaba, pues como el pueblo ya era sometido, ¿qué es lo que inicia? También inicia la esclavitud, el trato inhumano que se les daba a los indígenas y a los esclavos que ellos mismos trajeron por el lado de Asia, ¿ya? De África trajeron con el objetivo de que trabajo gratuito, pues no es cierto, los indígenas trabajaban en servicio a los conquistadores, digamos a los criollos, ¿no? Los que habían nacido aquí, los que vinieron acá a colonizar y todo lo demás trabajaban y ya inician con la esclavitud en diferentes formas. Y trabajaban en la minería, trabajaban en la agricultura, algunos en artesanos, algunos trabajan como sirvientes en casas, y en todos esos trabajos eran maltratados, golpeados, no buen alimentados, y si es que estabas enfermo te botaban como si fuera cualquier objeto a la calle, ¿ya? ¿Qué más nos dice? A ver, el virreinato en el Perú. Iniciamos, ¿cómo se inicia el virreinato del Perú? Sabemos que la máxima, la principal cabeza, pues ha ido en diferentes formas a base que van ido conquistando. Primero tenían que solicitar, yo he conquistado mi territorio y yo necesito que me den mi reinado, mi trono, mi gobierno propio, ¿no es cierto? Inicia con Blas Conúñez de Vela, el primer virrey del Perú, ¿ya? Iniciamos así. Y también posteriormente, ¿qué es lo que ellos? Había conflicto con el Pizarro, porque también ellos conquistaban otros territorios, no nuestro territorio de Perú, por el lado de México, qué sé yo, por el lado de Colombia, Ecuador, Bolivia. Querían dominar más el territorio, yo quiero tener más, tú tienes más, yo tengo más riquezas, en ese sentido, por eso se llamaba guerra civil entre pizarristas y almagristas. ¿Qué es lo que buscaban? Ellos cada quien, el poder. ¿Y quién va a dominar? Quiero paz, establecer un solo imperio y ser el más poderoso de todo el mundo, porque la riqueza que había en este territorio del imperio Tahuantinsuyo, a su vez que también se conquistaba el imperio de los aztecas y de los mayas, por donde queda la Ciudad de México actualmente, pues había un poder, una lucha de poderes y de riqueza, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera era una lucha constante formado. Pero en nuestro territorio, en Perú, por ejemplo, el cabeza principal era el rey. ¿Y dónde vivía el rey? En España, pues claro, ¿no es cierto? Y él nombra virreyes. Virreyes para que pueda darle, pues, como digamos, sus ojos de todos los territorios conquistados y que administre toda la economía y a todas las colonias, ¿no es cierto? Eso era el objetivo de él. Y la creación, pues la primera creación de las autoridades, a lugares de que se pueda administrar a todo el territorio conquistado, era la Real Audiencia. ¿Y dónde quedaba? Que se fundó primero en Lima, es como decir la casa del presidente, ¿ya? Y a través de ahí gobernaba. Ya no era Cusco, sabíamos que cuando los incas vivían en la capital era en el imperio Cusco, el Cusco mismo, pero al llegar a los españoles cambian de lugar, inician y nombran como capital a Lima. Dice que es por el cambio, el clima que tenía, ya el clima que era más, qué sé yo, más cálido, porque estaba cerca al mar, pues que les convenía para una salida para el comercio, ¿no es cierto? En Cusco no está tan cerca, pues para comerciar, porque es lo que ellos querían, llevar los productos y a su vez traer. También nombran los cabildos, que eran las autoridades de cada ciudad, un representante como actualmente nosotros tenemos, ¿ya? Y los corregimientos eran de cada provincia, que podríamos decir toda la región, ¿no es cierto? El gobernador regional que hemos estado también en algún momento tocando en todos estos. En ese aspecto funciona después de la conquista o el virreinato, de cómo se instala todo el imperio, todo el reinado española. ¿Qué más nos dice? Sí se están recordando ustedes, ¿verdad? Muy bien, me parece perfecto. Pasamos posteriormente del reinado. Ha habido muchos cambios políticos, la forma de gobierno, qué sé yo. Otra vez las rebeliones indígenas en el Perú. Pero ¿por qué se rebelan? ¿Por qué no estaban viviendo tranquilos? ¿No eran felices? ¿O
¿quién viviría feliz? ¿No es cierto? Nadie estaba viviendo feliz. Sabemos que ha traído muchas enfermedades, eran golpeados, eran maltratados, pero también cambia otras formas de gobierno, ¿ya? Cambia, ¿por qué? Pues sabemos que en España había un rey, ¿no es cierto? Un representante. Ese representante, pues, en algún momento fallece, se muere de no haber elegido, de no haber dejado un heredero de poder gobernar todas las colonias conquistadas y que nosotros estábamos dentro de ella, nuestro territorio peruano estaba dentro de ella, todas las colonias que habían conquistado los españoles, y tenía que tener una administración adecuada porque se buscaba ello, ¿verdad? Se buscaba de que todos los productos que producía o todo lo que se adquiría a través de los trabajos de los indígenas y lo que buscaban para mejorar o para creación de armamentos por parte de los españoles, ya no había quien. Entonces se inicia un conflicto de poderes por parte de los reyes, ¿ya? Por entre ellos, pues quién es el que va a dominar todos esos territorios, quién no va a querer dominar esos territorios tan ricos, ¿no es cierto? Entonces ahí inicia el conflicto de las rebeliones indígenas en el Perú. Es un tema que también se ha trabajado, ¿verdad? Pero ¿cómo? ¿Por qué se inicia? ¿Por qué? Por las reformas de gobierno que ya no estaban sometidos a aberraciones inhumanas, el maltrato inhumano constantemente. Se les mataba como si fuera ni un animal, pues no había un respeto mínimo hacia los indígenas, hacia los esclavos que se habían traído como una mercancía. Entonces ahí es cuando pues inicia la rebelión por parte, o el que inicia como cabeza principal es Juan Santos Atahualpa. Y la rebelión pues inicia por el lado de Amazonía, porque habían escapado al momento de la conquista muchos indígenas al lado de la Amazonía, que era muy compleja para ubicar, pues, ¿no es cierto? Hasta ahora sigue siendo muy difícil, porque entras a la Amazonía te vas a perder. De esa manera pues los indígenas, al huir, y pues también los religiosos, para evangelizar, ellos han ido en busca, y había un conflicto entre ellos con los evangelistas y con los mismos indígenas entre ellos, para los asianingas que conocemos actualmente, que poder de quién es el que van a ser gobernantes o no van a ser gobernantes, así, algo así, tenían sus problemas dentro de ese espacio. Y pues Juan Santos Atahualpa dice: tenemos que formar para liberarnos del gobierno de los españoles de una de otra manera, y inicia la revolución, ¿ya? Porque ¿cuál es el que había habido cambios y maltratos? El incremento de impuestos, de muchas cosas de lo que anteriormente habían tenido su gobierno de muchos años, y ha ido cambiando, ¿ya? Y ahí es cuando iniciamos con las reformas borbónicas, ¿ya? Cuando haber muerto y la revolución en este territorio, y ya pues buscan ¿qué es lo que buscan las reformas borbónicas? La disminución en la recaudación de impuestos. Y también, ¿qué es lo que buscaban a su vez? ¿A qué se referirá? El crecimiento de contrato y la piratería. Es lo que se veía. Y ellos no querían que fuera, porque ellos querían un comercio y que sea pues íntegro dentro de su territorio o dentro de la colonia, y no haya robos, porque la piratería, ese es el robo, ¿no es cierto? Y contrabando a escondidas, llevaban sus productos y sacaban los productos, ya no se pagaban impuestos en los puertos cuando llevaban los productos, y entre otras cosas que pasaban dentro de las colonias conquistadas, ¿ya? También a su vez amenaza de la expansión de otras potencias. ¿Qué significa? De otros países. Estaban queriendo ya, digamos, vamos a conquistar y vamos a colonizar. Nosotros, que tenemos más armamento, estaba en una difícil situación el reinado de España, entonces ellos buscan de poder atacar. Entonces esta reforma pues de una de otra manera apoya a los indígenas, para mejorar las casas administrativas que estaban creadas anteriormente. Querían cambiar de otra manera de gobierno, de ver ellos mismos que solo pudieran gobernar, que puedan administrar, sin necesidad de que hubiese algún otro tipo de administraciones que había anteriormente, pues había un robo en gran escala. Muy bien, chicos, eso es todo un repaso general que les puedo dar. Ustedes, por parte de ellos, den su repasado. Chao, cuídense.